un rey de Judá, sacrificando con sus propias manos a su hijo en el fuego, manchando de sangre el mismo templo donde antes se adoraba a Dios. Y lo peor no es eso, sino lo que vino después: la humillación pública, las cadenas de hierro y un giro inesperado que nadie imaginaba. El niño que heredó un reino Manasés nació en Jerusalén, la ciudad escogida, bajo la sombra de un gigante espiritual, su padre, el rey Ezequías. El pueblo entero recordaba a Ezequías como un reformador. Fue aquel monarca que, cuando todo parecía perdido, oró con lágrimas en los ojos y vio al ejército asirio desmoronarse de manera sobrenatural. Fue aquel hombre que había derribado los ídolos, destruido las serpientes de bronce que se habían convertido en objeto de adoración, y restaurado el culto al único Dios verdadero. Jerusalén, en los días de Ezequías, volvió a respirar esperanza. Los cantos de los levitas llenaban el templo, los sacrificios eran ofrecidos con corazón sincero y la voz de los profetas se escuchaba sin ser silenciada. El pueblo sabía que, mientras aquel rey viviera, Dios estaba cerca. Pero la vida de los hombres es frágil, y aún los más grandes reformadores parten un día de este mundo. Cuando Ezequías murió, dejó tras de sí un legado de fidelidad, y un hijo de apenas 12 años, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado vulnerable para cargar con el peso de una corona. Manasés subió al trono siendo apenas un niño. Sus pies todavía no llenaban las sandalias de su padre, pero sobre sus hombros recaía la responsabilidad de gobernar una nación que miraba con expectación. Todos aguardaban que aquel muchacho continuara el camino de devoción que había marcado su progenitor. ¿Sería Manasés la prolongación de la luz que Ezequías encendió? ¿O permitiría que las tinieblas regresaran al corazón de Judá? Al principio, parecía que los sacerdotes fieles y los escribas tratarían de guiarlo. Hablaban al oído del niño rey, recordándole los hechos de su padre, exhortándole a no apartarse de la ley de Moisés, a no ceder a la tentación de los dioses extranjeros. Pero no todos en la corte compartían esos deseos. Había consejeros que, en secreto, suspiraban por los antiguos cultos cananeos, hombres que extrañaban la sensualidad de las fiestas paganas, la aparente libertad de los ritos idolátricos, y que veían en el joven e impresionable Manasés la oportunidad de recuperar lo que el reformador Ezequías les había arrebatado. La curiosidad empezó a germinar en el corazón del niño. La semilla de la rebeldía, pequeña y casi imperceptible al inicio, comenzó a echar raíces. El trono que heredó no solo era un asiento de poder, sino un campo de batalla espiritual. De un lado, los guardianes de la fe lo llamaban a seguir la senda recta. Del otro, los aduladores lo seducían con promesas de grandeza, placeres prohibidos y tradiciones ancestrales. Manasés escuchaba ambas voces, y poco a poco, su corazón infantil se inclinaba hacia la oscuridad. Jerusalén observaba expectante. El pueblo, acostumbrado a obedecer la voz del rey, aguardaba para saber hacia dónde los guiaría aquel muchacho que había heredado un reino. Nadie podía imaginarlo entonces, pero lo que estaba a punto de comenzar sería uno de los capítulos más sombríos en toda la historia de Judá. Lo que había nacido como la esperanza de continuidad espiritual, pronto se transformaría en una tragedia marcada por sangre, idolatría y dolor. Y todo empezó con un niño de 12 años sentado en un trono demasiado grande para él. El rey que oscureció a Jerusalén. Lo que comenzó como una pequeña chispa de curiosidad en el corazón del joven Manasés, pronto se convirtió en una hoguera de traición abierta contra el Dios de Israel. El niño que heredó un reino creció, y con él creció también su ambición y su deseo de romper con el legado que le había dejado su padre. La rebelión contra el legado de Ezequías Manasés no solo ignoró las enseñanzas de Ezequías, las despreció públicamente. Ordenó reconstruir los altares paganos que su padre había derribado con tanto celo. Donde antes se levantaban ruinas de ídolos rotos, volvieron a erigirse columnas dedicadas a Baal y postes sagrados de acera.
los montes altos, que Ezequías había purificado, ardieron otra vez con incienso a dioses extranjeros. Jerusalén, la ciudad que había sido purificada para el Señor, se vio invadida por estatuas, templos y símbolos de deidades paganas. Las calles que habían resonado con cantos de alabanza, ahora retumbaban con tambores oscuros y danzas rituales. Los niños crecían viendo procesiones extrañas, con sacerdotes vestidos en túnicas de colores brillantes, invocando a espíritus que nada tenían que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El horror del sacrificio humano. Pero lo más terrible estaba aún por venir. Manasés no se conformó con encender altares de incienso. Fue más allá. Las Escrituras cuentan que llegó a ofrecer en sacrificio a uno de sus propios hijos, entregándolo a los dioses paganos en el valle de Hinnom. Allí, entre el humo espeso y los gritos apagados, ardían los hornos de Moloc, donde los inocentes eran consumidos por el fuego. El eco de aquel acto desgarrador se extendió como una herida abierta en todo Judá. El pueblo, confundido y atemorizado, observaba cómo el rey que debía protegerlos se había convertido en el principal promotor de la maldad. Las madres lloraban en silencio, temiendo que sus propios hijos fueran llamados a participar en aquellos rituales impíos. La profanación del templo. Lo impensable ocurrió. El mismo templo de Jerusalén, la morada que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue profanado por órdenes de Manasés. En los atrios sagrados, donde antes se ofrecían sacrificios de corderos, ahora se levantaban imágenes de Baal. Entre los utensilios consagrados, se alzaron estatuas de acera, adornadas con símbolos inmundos. Los cantos de los levitas fueron silenciados, reemplazados por cánticos en lenguas extranjeras, invocaciones a dioses de piedra y madera. Los muros que habían presenciado la gloria del Señor en tiempos de Salomón, ahora temblaban bajo el eco de rituales prohibidos. El lugar que debía ser santo se convirtió en escenario de abominación. La voz de los profetas. Pero Dios no dejó a su pueblo sin advertencia. Surgieron profetas en medio de la oscuridad, hombres valientes que, a riesgo de sus vidas, proclamaban en las plazas y en los patios del templo: así dice el Señor, Judá ha pecado, y el juicio viene como fuego sobre esta ciudad. Ellos denunciaban los pecados del rey, llamaban al arrepentimiento, recordaban al pueblo que la fidelidad al Señor era la única esperanza de salvación. Pero el corazón de Manasés se endureció. En lugar de temer, se llenó de ira contra quienes lo confrontaban. Se cuenta que muchos de estos profetas fueron perseguidos, encarcelados y algunos incluso asesinados bajo su mandato. La sangre de los justos comenzó a manchar las calles de Jerusalén. Jerusalén bajo sombras. La ciudad santa se transformó en un reflejo de las naciones paganas. El humo del incienso extraño oscurecía el cielo. Los tambores paganos ahogaban las oraciones, y la gente se hundía cada vez más en un abismo de confusión espiritual. El pacto con el Dios verdadero parecía olvidado. El pueblo, que había sido llamado a ser luz para las naciones, se estaba apagando bajo el reinado de un hombre que oscureció Jerusalén más que cualquiera antes de él. El trono de David, que debía ser un símbolo de esperanza, se convirtió en el asiento de la idolatría. El corazón del rey estaba ciego, y con él arrastraba a toda una nación hacia el desastre, las cadenas del orgullo. Pero Dios no fue indiferente. El trono no podía proteger a Manasés, ni su corona brillaba lo suficiente como para cubrir la oscuridad de su corazón. Jerusalén estaba cubierta de ídolos y sacrificios profanos, y el eco de la sangre inocente clamaba justicia. Entonces, cuando el orgullo del rey parecía haber llegado a su punto más alto, llegó el golpe que nadie esperaba. Desde el este, los tambores de guerra comenzaron a retumbar. El ejército asirio, temido en todo el mundo antiguo por su brutalidad y crueldad, descendió sobre Judá como un enjambre de langostas. Los hombres de hierro, con lanzas y carros de guerra, rodearon las murallas de Jerusalén. La ciudad entera temblaba. Lo que parecía imposible,
que el rey protegido de los dioses cayera. Se hizo realidad. Manasés, que hasta entonces se creía intocable, fue derribado como un simple hombre. Los asirios no solo lo capturaron, lo humillaron públicamente. Le atravesaron la nariz con un gancho de hierro, una señal de sometimiento y esclavitud que usaban para marcar a los reyes vencidos como si fueran bestias salvajes. Atado con cadenas pesadas, fue arrastrado por las calles, ante la mirada de su propio pueblo que un día lo había aclamado como rey. Aquella corona que había llevado con orgullo se convirtió en una vergüenza visible para todos. El viaje hasta Babilonia fue una procesión de humillación. Los soldados asirios lo empujaban, lo escupían, lo golpeaban, tratándolo no como a un rey, sino como a un criminal cualquiera. Los cánticos de burla lo acompañaron durante días enteros. Jerusalén había perdido a su rey, y lo peor era que muchos lo vieron como un castigo justo por los pecados cometidos bajo su reinado. Finalmente, fue encerrado en una celda fría y oscura en tierra extranjera. Allí no había trono, ni banquetes, ni consejeros aduladores. Allí no había sacerdotes de Baal, ni altares a Asera, ni tambores que ahogaran el silencio. Solo quedaban las cadenas en sus manos, el dolor en su cuerpo y un silencio que lo desgarraba por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Manasés se encontró verdaderamente solo. El rey que había llenado Jerusalén de dioses falsos y sacrificios prohibidos, ahora no tenía a quién invocar. Sus ídolos de madera y piedra habían quedado atrás, y aun si hubieran estado allí, no podían escuchar ni responder. El hombre que se había enorgullecido de desafiar a Dios enfrentaba la soledad más aterradora, la de estar apartado del único Dios vivo. Era la paradoja más grande. El rey que había gobernado sobre multitudes estaba reducido a un prisionero sin nombre. El hombre que había despreciado la misericordia ahora clamaba por ella en medio de la oscuridad. Y en esas cadenas, Manasés empezó a descubrir que, aunque el juicio de Dios era real, también lo era su capacidad de escuchar aún al pecador más vil cuando se humilla de verdad. El grito en la oscuridad. El silencio de la celda era insoportable. No había música de festines, ni voces aduladoras, ni sacerdotes que ofrecieran incienso a los dioses falsos que él había multiplicado en Jerusalén. Solo el eco de las cadenas al rozar contra la piedra y el frío que penetraba hasta los huesos. La oscuridad no era solo física, era espiritual, una sombra densa que lo envolvía por dentro y por fuera. Allí, en ese lugar de miseria, el corazón de Manasés comenzó a quebrarse. Los recuerdos lo perseguían como fantasmas. El rostro bondadoso de su padre Ezequías, el rey que había confiado en Jehová y había visto milagros imposibles. Las oraciones que resonaban en palacio cuando él era apenas un niño, las historias que le contaban de la liberación de Egipto, de David, de Salomón. Todo lo que había desechado con desprecio regresó como una espada que atravesaba su conciencia. Por primera vez, no pudo huir de sí mismo. El hombre que había llenado Jerusalén con altares a Baal, que había levantado imágenes de acera en el propio templo de Dios, que había sacrificado vidas inocentes, ahora estaba vacío, reducido a polvo. Ni uno de sus ídolos lo había salvado, ni uno de los ejércitos a los que había confiado sus alianzas lo había librado. Ni su poder, ni su riqueza, ni su corona servían de nada. Y en ese abismo de desesperación, ocurrió lo impensable. Manasés clamó. No fueron palabras altivas, ni discursos de un rey que quería negociar con Dios. No, fue un grito desgarrador, un lamento salido de lo más profundo de un corazón roto. Allí, de rodillas, con las cadenas marcando su piel, levantó su voz como nunca antes lo había hecho. Sus oraciones eran temblorosas, entrecortadas, bañadas en lágrimas. Reconoció lo que siempre había negado, que Jehová era el único Dios verdadero. Confesó su maldad, su orgullo, su traición. No pidió trono ni gloria, no exigió victoria, solo pidió perdón. Y lo que sucedió a continuación fue un misterio que desbordaba la lógica humana.
El Dios al que había despreciado durante años inclinó su oído para escucharlo. El mismo Dios al que había ofendido con abominaciones extendió su misericordia. Donde cualquiera hubiera esperado juicio definitivo, hubo compasión. Donde el mundo diría, no hay retorno, Dios abrió un camino de esperanza. El cambio no fue solo interno, también se manifestó en lo externo. El imperio asirio, cruel y despiadado, conocido por nunca liberar a sus prisioneros, hizo algo que desconcertó a todos. Permitió que Manasés regresara a Jerusalén. Nadie podía explicarlo. No había tratados políticos, no había alianzas diplomáticas, no había razones militares. Era un hecho imposible. Salvo por una explicación, la mano de Dios había intervenido. El regreso de Manasés fue como un nuevo amanecer. Entró en Jerusalén no con la arrogancia de antes, sino con la humildad de un hombre que había visto la oscuridad más profunda y había sido rescatado por gracia. Las mismas calles donde había desfilado encadenado en humillación, ahora lo vieron caminar con un espíritu quebrantado y transformado. La ciudad, que lo había maldecido, quedó en silencio al ver su retorno. Algunos no entendían, otros no podían creerlo. Pero lo cierto era que el hombre que salió como un rey orgulloso, volvió como un siervo de Dios, y aquel grito en la oscuridad se convirtió en el inicio de una restauración que nadie esperaba. Redención en medio de las ruinas. El hombre que regresó a Jerusalén no era el mismo que había sido llevado en cadenas a Babilonia. Aquel que una vez caminó altivo rodeado de sacerdotes paganos, arrogante en sus decretos y ciego en su idolatría, ahora volvía marcado por la humillación y por una experiencia que lo había roto en lo más profundo de su ser. Sus ojos ya no reflejaban soberbia, sino el peso del arrepentimiento. Sus manos, antes manchadas por la sangre de sacrificios humanos, ahora temblaban al tocar la puerta del templo que él mismo había profanado. Y aunque era nuevamente rey, sabía que ya no gobernaba como antes. Su autoridad no provenía de su poder ni de su linaje, sino de la misericordia de un Dios que le había dado una segunda oportunidad. La reconstrucción del rey arrepentido, Manasés comenzó su labor con pasos firmes. Lo primero que hizo fue recorrer la ciudad y ordenar la destrucción de los altares paganos que él mismo había levantado años atrás. Donde antes se ofrecían sacrificios a Baal, ahora solo quedaban montones de piedra desmoronada. Donde resonaban los tambores de Acera, ahora reinaba el silencio. El pueblo observaba con asombro. Muchos no podían creer lo que veían. El rey que había llevado a Judá a la oscuridad, ahora proclamaba la devoción al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los más ancianos lloraban al escuchar que, en medio de las plazas, Manasés declaraba que solo Yahvé es el Señor de Israel. Pero la tarea no era fácil. Décadas de idolatría habían dejado huellas profundas. Familias enteras habían crecido adorando dioses extranjeros. Los niños habían aprendido plegarias en lenguas que no eran la suya. Los sacerdotes fieles habían sido perseguidos y ejecutados. Reconstruir la fidelidad del pueblo no era cuestión de un día, ni de un decreto real. Era un camino largo, lleno de resistencia y dolor. El precio de las decisiones. Manasés lo entendió tarde, pero lo entendió al fin. El perdón de Dios es completo, pero las consecuencias humanas permanecen. Él había sembrado idolatría, y esa semilla aún seguía germinando en los corazones de muchos. Aunque destruyó los altares, no podía borrar de la memoria colectiva los años en que Jerusalén estuvo sumida en rituales paganos. Muchos seguían aferrados a esas prácticas en secreto, como quien guarda una sombra en el rincón más oscuro de la casa. El rey, arrepentido, dedicó sus últimos años no solo a restaurar el templo físico, sino a reconstruir la fe de su nación. Mandó a reparar los muros, a purificar los utensilios sagrados, a restablecer los sacrificios conforme a la ley de Moisés. Pero, sobre todo, enseñó con su propia vida que ningún pecado es demasiado grande para la gracia divina. El legado de un hombre roto y restaurado, Manasés, reinó 55 años, el reinado más largo de Judá.
su historia quedó marcada por un contraste desgarrador. El rey que oscureció a Jerusalén más que cualquiera antes que él. El hombre que, humillado y quebrantado, regresó para testificar que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso al corazón más endurecido. Cuando murió, dejó tras de sí un legado contradictorio. Muchos lo recordaron como el peor de los reyes, aquel que permitió sacrificios humanos, aquel que cubrió la ciudad santa de ídolos. Pero otros lo vieron como un ejemplo viviente de que la gracia de Dios no tiene fronteras, y que incluso de las ruinas más vergonzosas puede levantarse una vida nueva. Jerusalén nunca olvidó el eco de sus pecados, pero tampoco olvidó el milagro de su restauración. Y aunque las consecuencias de sus malas decisiones siguieron afectando a generaciones, la lección de su vida quedó grabada en la historia. Nadie está demasiado lejos para el perdón de Dios. La historia de Manasés es un espejo para cada uno de nosotros. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen un peso inmenso, que el orgullo puede destruir lo que más amamos, pero también que jamás estamos demasiado lejos para el perdón. Quizás hoy llevas cicatrices de tu pasado o luchas con errores que todavía pesan en tu corazón. La vida de Manasés grita una verdad eterna. Dios nunca se rinde contigo. Si quieres descubrir más historias bíblicas llenas de lecciones profundas para la vida de hoy, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza.